Lo imposible se hizo posible. Gracias a Guillaume encontramos esta pareja de viajeros, Marine y Jeff, que con su catamarán nos solucionaron un gran problema. Traernos de vuelta hasta Canadá para seguir la aventura en nuestras bicicletas. Estamos a punto de salir desde la ciudad de Prince Rupert. Por fin lo hemos conseguido finalmente. Listos para disfrutar de la inmensidad de los bosques canadienses y los lagos. Qué felices estamos de volver otra vez a la carretera. Como siempre no sabemos ni dónde dormimos ni qué vamos a comer. Hemos experimentado qué significa viajar con un velero. Bueno, con certeza un catamarán. Esta ha sido una experiencia que nunca me la iba a esperar y es esto lo bonito de viajar. Nos chocamos con una triste realidad. Estos vestidos rojos que contrastan con lo verde de la naturaleza a lo largo de esta carretera son en memoria de las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. En esta zona remota, por falta de transportes públicos, estaban obligadas a hacer autostop. Y en este momento desaparecían. Desde los años 1970 hasta la actualidad se han registrado más de 40 desapariciones que hasta hoy día siguen sin resolver. Asimismo, esta carretera adquirió el nombre de la Carretera de las Lágrimas. Este lugar, la verdad que está increíble para dormir también. Tiene para hacer fuego, también hay baños. Discúlpame, señorita. Mesas, sillas, basuras. Hasta tiene un sitio para disfrutar el invierno con una chimenea para calentarte. Estos son los maravillosos lugares que hemos encontrado a 24 kilómetros desde la ciudad de Prince Rupert. Nos hemos comido una pasta. ¿Cómo estaba la pasta? Normal, regular bueno. Con parmesano, aceite, simple y bueno. Hemos hecho solo 20 kilómetros, aprovechamos de volver otra vez a la carretera, a hacer otros 15 kilómetros. Y a ver dónde acamparemos. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog, Gimeria, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog le hugug insan, Tirifog, ya Gimeria. Tirifog le hugug atfal, Tirifog, ya Gimeria. ¿Alguien le apetece una ducha? ¿Una ducha? Tú solo quieres dormir. ¿Has visto qué has hecho? ¿Has bostezado? ¿Ya has elegido? Bueno.
Acá está bien. ¿No? ¿Tú qué dices? Porque allá abajo está el tren, ¿no? Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Nos fuimos a dormir a las 9 porque ya era todo oscuro. Y ahora son las 12:30 y seguimos en la tienda. No es que no tenemos ganas de salir, sino que está lloviendo un montón y nos da una pereza recoger las cosas todas mojadas. Y además hemos visto la meteo, sigue lloviendo así todo el día, entonces no nos animamos mucho, pero tenemos un hambre porque ayer tampoco pudimos cenar. Entonces nos vemos obligados ahora a movernos y a ver qué nos espera afuera. ¿Tú has visto? No mucho. Esta noche no es que le he pasado muy bien. Me acostumbré mucho a dormir en el barco teniendo una protección, digamos, y esta noche le he pasado bastante mal. A ver las noches que siguen. Me has dicho dónde tengo que ir, ahí está lo otro, ¿sabes? Entonces hago muchas cosas a la vez. La tensión se manifiesta. Acá prefieres hacer por tu lado en vez de trabajar en equipo, que hagamos la cosa bien y antes también. Llueve, estamos húmedos, tenemos hambre. Recién volvemos de una zona de confort. Entonces pongo adentro para quitar, para reponer. Al cubierto, ¿sabes? Estaba llena, si no No te lejos, acuerdas. yo que te lo tengo que pasar. Calentitos, con una cama a disposición, un techo. Y aquí son estos momentos donde la dificultad nos pone a prueba. Entonces lo del saco de dormir y tal, ¿ya lo sacamos? Son estos momentos que conocemos de verdad quién somos. Lo que cuesta controlar las emociones. Se va a mojar un montón. Es agua, ¿Es agua, lo jode o no? Y cuando a tu lado está alguien para quejarte, lo haces con gusto. Y esto no está muy bien. En fin, lo difícil enseña. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. De verdad es un río. Estamos pedaleando justo al lado de un río, pero no se ve nada, ni siquiera desde aquí a un metro. A ver, ¿a cuánto has llegado? Casi. Bueno, que con el couscous no necesitamos mucho, entonces. ¿Sabe? Pero ese de mareado, yo giro y aguanta. Carne de costilla, vegetales, patata, carota. No sé si va a caber todo. Dices que cabe. ¿Esto le gusta acá para adentro? ¿La verde? Nos estamos haciendo un poco de crepe porque la verdad que este couscous con la lata ha sido bien para tener algo en la barriga porque de verdad estábamos muriendo de hambre, pero no estaba nada bueno, entonces no tenemos esa satisfacción. Estaba haciendo frío, mucha lluvia, estábamos todos mojados, la tienda, todo, entonces en vez de seguir pasándola mal allá debajo la tempesta, pues hacemos un poco de comfort food con algo de crepe.
como no tenemos muchos más ingredientes para poner encima de la crepe, si se nos terminó el chocolate, nos queda muy poco mantequilla de cacahuete, muy poca mermelada, pues se nos ocurrió una cosa que tenemos en la alforja sin usar todavía, que puede ir muy bien. Un poquito de canela en la masa. Nunca lo he probado, pero yo creo que va a quedar bien porque teníamos esos bolsitos de azúcar que vamos robando en los cafés. Cada vez nos cogemos uno más para tener un pequeño stock. Entonces le hemos puesto un poquito de azúcar. Ahora le echamos un poco de canela y yo creo que así tendremos al menos una satisfacción de algo dulce, ¿no? Más. Yo creo que ya está. Con toda la masa que hemos hecho, yo creo que aún hay que añadir un poco más, ¿eh? No, entonces cuando es mucho, sabe peor. Un poquito más. Un poquito más, no medio poquito. Yo creo que sabe. ¿Tú? Prueba un poco también, a ver. Falta azúcar, ¿no? Así la crepe huele a queso. Son buenas, ¿eh? Esta de aquí nos la comemos esta noche. Don't you say it, I can't hear it. I get defensive when I think you're calling me out. But I don't scream, I don't shout. I seethe in my anger, I swallow my answers. I try to listen, but it's all bubbling out. Can you hear me now? What are we doing? I don't know. Pero tampoco estoy convencida, ¿sí? Parece que acá es más largo. Sí, ¿no? ¿No es más ancho acá? Es decir, mira, acá la banquina empieza acá, ¿no? Y poniendo el caso que no cabe acá, porque nosotros aquí queremos estar cubiertos, pues la ponemos aquí. Aunque se mojará un poquito aquí delante, pero al menos al lado de la cabeza estaríamos un poquito más cubiertos. Que igualmente con la tienda no nos vamos a mojar, pero un poco de humedad sí que la vamos a evitar. Agradecemos que está algo cubierto. Hemos hecho 22 kilómetros hoy y no queremos ir más adelante. La verdad llueve un montón, para que no pararnos aquí, que hay este bonito techo, ¿no? Yo veo que hemos estado como 15 días parados entre Ketchikan, allá el tiempo de encontrar un barco y después en el barco. Y ya entre ayer y hoy parece que es como empezar desde cero, porque al final hemos hecho un mes pedaleando y unos 15 días parados entre una cosa y la otra. Entonces es como retomar el ritmo, ¿no? En tema velocidad, de saber dónde tenemos todo, pedalear. Todo es como si estábamos empezando de nuevo. No sé tú, Emma, esta noche he dormido fatal porque tenía como el primer día, ¿no? Presentimiento de inseguridad, que algo podía pasar por la noche. Tú has dormido a las 10, ya estás durmiendo tú, ¿no? Sí, ¿saben? ¿A qué sirve esto?
Ven, te lo explico. Esta aquí tiene algunos dientes acá adentro, ¿ves? Que cuando tú pones la cuerda aquí, pues lo para. Y no va ni atrás ni adelante. Es para tensar, así tensas, después haces así, hacia adentro. Y los dientes aguantan la cuerda. Y esto no se mueve más. Para quitarlo haces así. Ta, ya lo quitas. Para tensarlo otra vez, igual. Finalmente hemos conseguido montar la tienda adentro. No es que no la podemos poner afuera porque igualmente no debería de entrar el agua, pero así a la mañana siguiente no tenemos que secar todo. Tenemos ya las cosas en principio secas y también hemos colgado la ropa aquí para que mañana nos vayamos ya con todo seco.